Buenas noches, queridos oyentes. Hoy viajamos miles de años atrás, hasta las orillas del Nilo, a una civilización conocida por sus pirámides, faraones y dioses que vigilaban cada uno de tus movimientos. Pero detrás de las máscaras doradas y los grandes templos se esconde una realidad mucho más dura. Hoy nos preguntamos, ¿qué pasaría si vivieras un solo día en el antiguo Egipto? Porque déjame decirte algo, el sol no es lo único que podría quemarte vivo. Antes de ponerte cómodo, toma un momento para darle like al vídeo y suscribirte. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves y qué hora es allá. Siempre es fascinante descubrir quién se une a este viaje desde distintas partes del mundo. Ahora, baja las luces, relájate y acompáñame en este viaje al antiguo Egipto. Capítulo 1. Amanecer en el desierto. Imagina abrir los ojos en el antiguo Egipto. No despiertas en una cama mullida, ni en una habitación fresca con cortinas pesadas que bloquean la luz. Despiertas en el suelo duro, sobre una esterilla de paja que cruje cada vez que te giras, y con una sábana de lino tan fina que apenas es un gesto de pudor más que una verdadera protección. Antes incluso de parpadear, el calor ya está allí. El sol, ese dios vigilante que nunca descansa, atraviesa tu choza de barro y caña con una violencia que parece personal. No hay cristales en las ventanas, no hay sombra que detenga los rayos. Solo las paredes de adobe que en la madrugada aún retienen el calor del día anterior, como si el desierto se negara a soltar su abrazo abrasador. El aire no se mueve. La famosa brisa del Nilo, de la que tanto hablarán los poetas siglos después, aquí parece una broma cruel. El viento existe, claro, pero suele traer arena en lugar de frescor. Cada inhalación es una mezcla de polvo, humo de hogueras vecinas y el olor agrio de cuerpos que, como tú, sudan desde antes de levantarse. Te incorporas lentamente. El suelo quema incluso dentro de tu choza. El lino que llevas, una túnica simple, es tan ligero como el papel y tan inútil como él para protegerte. Apenas son las primeras horas del día y ya sientes cómo la tela se pega a tu piel, húmeda, incómoda, resignada. No existen persianas, ni agua fría que salga de un grifo para despertarte. Tampoco jabón perfumado. Lo más parecido que tendrás a un baño matutino será un puñado de arena frotado contra la piel, como un exfoliante natural que no limpia, pero al menos raspa la mugre acumulada. Fuera de tu choza, el mundo despierta con el mismo peso sofocante. El sol está en lo alto desde temprano, como un vigilante ansioso que no concede tregua. No ilumina, ataca. Y tú, apenas un campesino, no tienes aceites protectores, ni sombreros de ala ancha, ni sombra suficiente. Los ungüentos aromáticos que sirven como filtro contra el sol existen, pero solo los ricos, los sacerdotes y las élites tienen acceso a ellos. Para ti, la única opción es cubrirte con barro húmedo o incluso estiércol de animal, con la vaga esperanza de que el sol tarde unos minutos más en calcinarte la piel. El calor es tal que los mismos muros de barro parecen sudar. Las piedras del suelo, esas que sostienen tu choza, pronto estarán tan ardientes que podrías cocinar un puñado de lentejas sobre ellas. Y apenas es media mañana. Sales tambaleándote, como todos los demás aldeanos. El pueblo cobra vida con sonidos ásperos. Niños llorando, animales quejándose del calor, el murmullo resignado de hombres y mujeres que saben lo que les espera. Nadie se queja en voz alta. El sol no es solo calor, es un dios. Ra lo ve todo, y sufrir es un honor, una prueba, un tributo. Si tu piel se agrieta y tu boca se seca, es porque Ra lo ha decidido. ¿Quién eres tú para cuestionarlo? A tu alrededor, hombres y mujeres preparan las cestas de mimbre, llenan cántaros de barro y atan burros con sogas deshilachadas. El día no espera,
Siembra, riego, transporte, construcción. Da igual cuál sea tu destino laboral. Todos empiezan con el mismo verdugo, el calor insoportable. Miras el horizonte. El cielo es de un azul despiadado, sin nubes, sin promesa de sombra. Lo único que se eleva en la distancia son los minaretes de templos y las torres de adobe de las casas más ricas, que parecen desafiantes frente al desierto. Tú, en cambio, sabes que no eres más que un cuerpo frágil en un horno abierto. El amanecer en Egipto no es un momento de paz. Es un recordatorio brutal de que cada día es una batalla. Una batalla contra el sol, contra la arena, contra la fatiga y sobre todo contra el tiempo. Porque en el antiguo Egipto no hay mañanas tranquilas. Hay amaneceres que ya pesan como un mediodía. Y ese es solo el comienzo de tu jornada. Capítulo 2. El Nilo, entre milagro y amenaza. Si el sol es el amo del cielo, el Nilo es el amo de la tierra. Todo gira en torno a su pulso. Si crece, hay pan. Si baja, hay hambre. Lo llamas río, pero para un egipcio es calendario, despensa, camino, templo y, a ratos, enemigo. Hoy te toca acercarte a él antes de que el calor termine de cuartear el barro de las vasijas. El olor llega primero. Una mezcla densa de junco húmedo, pez, limo y algo agrio que no identificas, y que probablemente es mejor no identificar. El aire vibra con zumbidos y croares, moscas que buscan tu sudor, ranas que celebran el agua y libélulas que patrullan como flechas azules. Entre los tallos ves reflejos inmóviles, ojos de cocodrilo que parecen piedras hasta que parpadean. Aprendes rápido a distinguir dónde pisar y dónde no. No hay baño como lo entiendes hoy. Te agachas en una lengua de arena, te mojas con una jarra y empiezas una limpieza que es más negociación que higiene. Sin jabón, el método cotidiano es arena. Puñados de granos ásperos que raspan piel y mugre a la vez. Duele lo justo para recordarte que estás vivo. No te deja perfumado, pero te devuelve una sensación de piel propia después de la noche pegajosa. A veces, si alguien tiene aceites baratos, mezclas de grasa y hierbas, comparte unas gotas. Son oro líquido. Dejan una película fina que engaña al sol durante un rato. La ropa se lava también aquí. Dos mujeres golpean túnicas contra una roca plana, ritmo de percusión que marca la mañana. Las fibras de lino resisten, pero nunca quedan del todo libres de limo. De cuando en cuando alguna suelta una carcajada nerviosa cuando una corriente traicionera les roba una prenda y la arrastra río abajo. Todos miran, miden distancias, evalúan si vale la pena meterse más hondo. La respuesta suele ser no. El Nilo es generoso, pero no le gusta que le discutan un capricho. Se llena agua en ánforas. Hay que hacerlo ahora, antes de que el sol convierta el barro en barro cocido y el hombro en fuego. Las ves desfilar sobre cabezas, una tras otra en equilibrio perfecto, como si el pueblo entero fuera una lenta caravana. Tú ayudas a cargar la tuya. No está limpia en el sentido moderno. En la orilla, el agua es una sopa de vida y de cosas que no deberían estar vivas. Por eso la filtran con tejidos, la dejan reposar, la hierven cuando pueden. Muchas casas guardan un pequeño filtro de juncos y telas. Una barrera mínima que separa lo bebible de lo imprudente. Mientras trabajas, pasa un bote bajo con dos hombres remando y un tercero a popa que guía con vara. Ríen, hablan de la crecida. Lo hacen como agricultores que miran el cielo y hablan de nubes. Con superstición, cálculo y memoria. La inundación anual es la gran lotería. Si el río sube lo justo, la llanura se tiñe de limo negro, fértil como promesa. Si sube poco, habrá hambre. Si se desborda, el desastre arrasa casas y cosechas. Los sacerdotes leen niveles en nilómetros de piedra, marcan líneas, anuncian ofrendas,
El pueblo escucha y asiente, el río manda. A tu lado un muchacho recoge loto para su madre. Dice que lo secará y lo pondrá en infusiones para los resfriados. Una anciana te ofrece un consejo que nadie ha escrito, pero todos saben. Báñate donde el agua corre, lava donde el agua rompe, bebe donde el agua duerme. Son reglas fundadas en siglos de prueba y error, más confiables que cualquier tablilla. No estás solo en la orilla. Vacas beben más arriba, niños chapotean cerca de un bajío, y un ibis camina como sacerdote distraído entre charcos, picoteando lo invisible. Aquí lo sagrado y lo práctico no compiten, son lo mismo. El Nilo es Hapi, dador de abundancia. También es Sobek, miedo con dientes. Se le respetan ambas caras, hojas y flores como ofrenda por la mañana. Silencio prudente cuando un lomo escamoso corta la superficie. Terminas de enjuagarte y revisas los pies. Una sanguijuela minúscula te recuerda que el río cobra peaje. La pellizcas, la retuerces con práctica torpeza y la tiras de vuelta al agua. Una mujer te ofrece ceniza finísima para restregar la herida. Funciona mejor de lo que esperabas. Alguien bromea: si el Nilo no te muerde hoy, te bendice mañana. Ríen porque saben que reír es otra forma de desinfectar. Más tarde te toca ayudar en el riego. Canales estrechos, con puertas de barro, palas que empujan el agua hacia surcos de cebada. Una shaduf, esa palanca con contrapeso, sube y baja como un metrónomo solar. Cada baldazo es un latido. No hay motor, pero hay sistema. Marcas en estacas, turnos pactados, insultos viejos para cuando alguien roba agua al vecino. La justicia local no necesita escribas. Basta con el recuerdo de la última sequía. En el embarcadero, un mercader discute el precio de pescado seco y cestas de papiro. El Nilo es también carretera. Por él viajan piedras, grano, aceite, noticias y chismes. Las barcas tienen velas cuadradas que, cuando sopla, hinchan el tejido como un tórax orgulloso. Remar contracorriente es trabajo de santos. Bajar con ella es dejarse llevar por un dios de humor variable. Te apartas cuando un sacerdote y dos ayudantes bajan con una bandeja de pan y cerveza hacia una pequeña capilla en la ribera. Nadie hace teatral silencio, solo un respeto práctico. El rito es corto: palabras, humo de resina, pan partido, una libación que vuelve al agua. Es una coreografía sencilla que enlaza el ciclo visible. Sube, riega, baja, con uno invisible: dar, pedir, agradecer. En Egipto la religión nunca está lejos del barro. A mediodía la orilla se vacía. El sol aplana. El agua refleja luz como espejo cruel. Te quedas un momento bajo una sombra de palmera, mirando cómo el viento dibuja escamas en la superficie. ¿Entiendes por qué tantos mitos egipcios hablan de equilibrios? El río es frontera y puente, límite y camino, vida y riesgo. Quien lo trata como simple charco desaparece. Quien lo trata con miedo no come. Antes de irte, llenas de nuevo una jarra pequeña. Alzándola ves pasar flotando algo oscuro. Por un segundo crees que es madera, pero es un pez gato perezoso que gira y se hunde. Detrás, un niño lanza la red y grita cuando siente tirón. La red sale con dos peces brillando, todavía golpeando el aire con la cola. Las manos que ayudan a sacarlos son muchas. Los dueños, los curiosos, los que solo tocan para sentir vivas las escamas. En una comunidad que madruga y suda, cada captura es un pequeño festival. De regreso cargas el agua en el hombro. Pesa más de lo que debería. Siempre es así cuando el sol decide acompañarte a la altura exacta de la nuca. Un perro te sigue un tramo, lengua afuera. Alguien canta una melodía simple, 3 notas, una pausa, que sirve para coordinar pasos y distraer el cansancio. La canción habla del Nilo como de un pariente. Viene cuando quiere,
se queda cuando puede, nos mira cuando dormimos. No sabe si la letra es vieja o inventada en ese momento. En Egipto, lo antiguo y lo nuevo se mezclan como limo en el agua. No se separan. En casa viertes el líquido en una tinaja forrada con un filtro tosco. Caen motas, giran pequeñas sombras. Tu madre pone una tapa de barro porosa que mantendrá frescor durante unas horas. Antes de alejarte, mojas un paño y te pasas el agua por la nuca. Cierras los ojos. Por un instante el mundo deja de crujir. Has sobrevivido al Nilo por la mañana. Lo has usado, lo has respetado, le has pagado con un arañazo y un poco de tu tiempo. Más tarde volverás. A lavar otra vez, a llenar otra ánfora, quizá a mirar sin hacer nada, como quien observa a un animal dormido. El río te alimenta, te limpia, te transporta y te enseña la lección más antigua del valle. La vida aquí es un trato. Él pone la corriente. Tú pones el cuidado. Y mañana, si Ra quiere, el pacto se renueva. Capítulo 3. El desayuno del pueblo. El sol ya ha trepado lo suficiente como para que la sombra de tu choza sea apenas un recuerdo. El aire huele a barro reseco, humo apagado de hogueras y sudor humano. Es la hora de desayunar en el antiguo Egipto. No un festín, no una mesa repleta, sino un acto casi mecánico de supervivencia, envuelto en polvo y rutina. Tu estómago ya cruje, pero aquí comer nunca es un placer. Es un trámite que evita que caigas de rodillas antes de llegar al campo. La palabra banquete la reservan los faraones. Tú, como la mayoría, tienes delante un menú que nunca cambia demasiado. Pan y cerveza. El pan es duro como una piedra pulida. Lo llaman pan, pero se parece más a un ladrillo tostado que a algo comestible. Está hecho de emer, un trigo tosco que se cultiva desde hace siglos, mezclado con cebada cuando escasea. La harina se ha molido en molinos de piedra que dejan diminutas partículas de arena en la masa. Y así, cada bocado se convierte en doble tarea: alimentarte y lijarte los dientes. Con el tiempo, esas partículas se convierten en un enemigo silencioso. La dentadura de un campesino egipcio rara vez sobrevive intacta a los 30 años. Lo tomas entre las manos, cruje. Lo masticas con esfuerzo. Cada mordisco es trabajo para la mandíbula. Cada trago arrastra la sensación de tener grava en la lengua. Nadie se queja. Todos saben que es esto o nada. A su lado la cerveza. Pero no la imagines dorada, fría y espumosa como en una taberna moderna. Number. Esta es espesa, turbia, casi un potaje líquido. Una mezcla de pan deshecho, agua y fermentación rápida. Lo bebes tibio, con sabor agrio, entre cereal y vinagre. Pero es más seguro que el agua del Nilo. Las levaduras y el hervor matan lo que allí podría matarte a ti. Hasta los niños la toman, no para celebrar, sino para no enfermar. Aquí la cerveza no embriaga, mantiene vivo. La combinación de ambos, pan y cerveza, es suficiente para darte la energía de la mañana. El cuerpo lo agradece en silencio, aunque la mente sueñe con miel, con fruta, con carne. Todo eso existe, sí, pero es un lujo que rara vez llega a tu mesa. Quizá una cebolla pequeña acompañe el pan, o unos dátiles secos, dulces como caramelo y pegajosos en los dedos. En los días de suerte, algún pescado salado y secado al sol. Pero no hoy. Hoy es un desayuno ordinario, igual al de ayer, igual al de mañana. La escena es colectiva. Las familias se agrupan fuera de las casas de barro, sentados en el suelo o en taburetes bajos de madera. Las moscas se abalanzan sobre el pan, sobre la cerveza, sobre la piel sudorosa. Se baten con las manos, pero siempre vuelven. Son el verdadero ejército del Nilo. Escuchas a un anciano mascullar con la boca llena. El pan con arena da fuerza. La cerveza sin espuma da vida. Lo dice como un proverbio,
pero es simplemente la resignación hecha refrán. Mientras comes, miras alrededor. Ves a mujeres que mastican deprisa mientras preparan el grano para la molienda de mañana. Niños que chapotean en charcos, bebiendo cerveza aguada en vasijas pequeñas. Hombres que revisan herramientas, hoces de madera con filo de sílex, sogas raídas, cestas de papiro. El desayuno aquí no detiene el movimiento. Es combustible, no pausa. Los más afortunados tienen queso fresco de cabra o de oveja, un bocado cremoso que rompe la monotonía. Otros llevan colgada en el cuello una bolsita de lino con un par de ajos secos, remedio universal contra el cansancio y contra el mal de ojo. Se mastican enteros, y el aliento que dejan es tan fuerte que hasta los dioses lo deben notar. La cerveza pasa de mano en mano en grandes jarras de barro. Cada trago deja un bigote de espuma granulosa en la boca. A veces alguien añade miel para endulzarla, pero es un lujo que no todos pueden permitirse. Tú bebes tal cual, denso, casi masticable. El sabor es áspero, pero el estómago lo agradece. Sientes cómo la pesadez se transforma en calor y energía. De fondo, un grupo de niños entona una canción repetitiva, más juego que canto. Pan duro, dientes duros, cerveza agria, barriga llena. Todos ríen. Es humor de pobres, pero también es forma de sobrellevar la rutina. Cuando terminas, te sacudes las migas de pan que se han pegado al lino sudado. No hay servilletas, no hay platos pulidos, solo manos, barro y la certeza de que queda un día largo por delante. Tu boca aún guarda granos de arena, recordándote que el Nilo está en todo. En el agua, en el pan, incluso en tu saliva. Con el estómago lleno a medias y la garganta marcada por la cerveza agria, sabes que empieza la verdadera jornada. El desayuno no te ha satisfecho, pero sí te ha armado para lo que viene: el trabajo. Y mientras el sol sube implacable, entiendes que aquí desayunar no es disfrutar, sino sobrevivir un día más bajo el ojo ardiente de Ra. Capítulo 4. El trabajo en el antiguo Egipto. El sol ya no acaricia, golpea. Son apenas las primeras horas de la mañana y la temperatura roza los 35 grados Celsius. El aire arde y vibra, los insectos zumbean como un ejército incansable, y tú ya estás de camino hacia la faena que sostendrá tu vida y la de todo Egipto. Porque aquí nadie trabaja solo para sí mismo. Trabajas para el Nilo, para tu señor, para tu faraón, y en última instancia, para sobrevivir un día más. Los campesinos y el campo del Nilo. Si eres campesino, tu destino está escrito en la tierra. En las orillas del Nilo se concentran los cultivos que alimentan al país entero. El trabajo empieza temprano. Te hundes hasta los tobillos en barro húmedo. Una mezcla pegajosa de agua y limo que deja tu piel resquebrajada y marrón para siempre. Llevas un arado rudimentario de madera arrastrado por bueyes huesudos. Con cada paso el lodo se abre y revela surcos donde pronto caerá el grano. No hay descanso. Un capataz, látigo en mano, observa. Sus ojos no miran el esfuerzo, solo el resultado. Si tu ritmo baja, si te detienes, si el surco no es recto, el látigo cruje y silba en el aire, recordándote que tu espalda es tan prescindible como cualquier herramienta. Las herramientas son toscas. Hoces de madera con filos de piedra, palas pesadas, cestos de papiro para cargar barro. Se desgastan con facilidad, y tú también. El trabajo nunca termina. Cuando no siembras, recoges. Cuando no recoges, reparas. Cuando no reparas, construyes diques para controlar la crecida del río. El Nilo es vida, pero también es dueño. El sudor empapa tu túnica de lino hasta que se pega como una segunda piel. Tus manos se llenan de callos, tus uñas se parten, tus músculos se inflaman. Cada día es un pulso constante entre tu cuerpo y la tierra.
obreros y constructores. Si en lugar de campesino eres obrero, tu vida es aún más brutal, porque Egipto no solo se alimenta del Nilo, también se construye con piedra. Y esas piedras no son pequeñas. Son bloques de varias toneladas, tallados en canteras a kilómetros de distancia y arrastrados por filas interminables de hombres como tú. Imagínalo. Decenas de hombres tirando de sogas de fibra mientras un bloque avanza sobre trineos de madera, regados con agua para que resbalen sobre la arena. Cada metro recorrido arranca gritos de esfuerzo, jadeos ahogados y la amenaza constante de que la cuerda ceda y el bloque te aplaste. El aire está lleno de polvo blanco de caliza que se mete en los pulmones y quema como brasas invisibles. Cuando llegas a la obra, la montaña de piedra se convierte en pirámide, templo o tumba. Tú solo eres un engranaje en un mecanismo inmenso, rodeado de martillos de cobre, cinceles romos y supervisores implacables. El sonido del trabajo es incesante. Tac, tac, tac de los cinceles, crujido de la piedra al fracturarse, alaridos de los capataces. Aquí no existe el silencio. Si resbalas en una rampa, el suelo de grava y piedra rasga tu piel. Si te rompes un hueso, la respuesta es simple: te reemplazan. Si mueres, otro tomará tu lugar al día siguiente. La obra no se detiene, porque la eternidad del faraón no puede esperar. El trabajo de las mujeres. Y si eres mujer, tu jornada tampoco es ligera. La caza no es descanso, es otra forma de trabajo. Moler grano durante horas con piedras planas hasta sangrar de los dedos, cargar cántaros de agua desde el Nilo sobre la cabeza, tejer lino sin cesar, cuidar de los hijos y aún así acudir al campo en tiempos de cosecha. Tu descanso son apenas unos minutos cuando el niño duerme. En tu espalda el sol pega igual. En tus manos las tareas nunca terminan. Y cuando llega el parto, lo enfrentas sin médicos, sin alivio, con el riesgo de morir dando vida. Aún así ríes, cantas, enseñas canciones a tus hijos, porque si no lo haces, la vida sería insoportable. El peso de la religión en el trabajo. Lo más cruel es que todo esfuerzo se justifica con religión. Los capataces te gritan que el faraón es un dios en la tierra, que cada piedra que arrastras, cada surco que abres, cada cántaro que cargas, es un acto sagrado. Desobedecer no es solo deshonra, es blasfemia. Ra, Osiris, Horus, todos observan, y si fallas, no solo te castigan los hombres, sino también los dioses. Así, trabajas con la espalda arqueada y la cabeza baja, sabiendo que tu sudor alimenta un sistema tan eterno como las pirámides que construyes. El ocaso de la jornada. El sol baja lentamente, pero no da tregua. Tus músculos tiemblan, tu garganta arde, tu piel está cubierta de una costra de sudor, barro y polvo. Has trabajado desde que Ra salió en su barca solar, y no pararás hasta que se esconda tras el horizonte. Cuando por fin llega el crepúsculo, tus pies son piedras, tus manos cuchillas rotas. Vuelves a casa con la ropa húmeda, los ojos enrojecidos y el cuerpo molido. Tu única recompensa será un pedazo de pan más, un poco de cerveza tibia y el consuelo de haber sobrevivido un día más. Porque en el Egipto antiguo el trabajo no se mide en horas. Se mide en cuerpos que caen y en los pocos que aún logran ponerse de pie al amanecer siguiente. Capítulo 5. El sol, el calor y la arena como enemigos constantes. El Egipto antiguo no era solo templos dorados y pirámides majestuosas. Era también un enemigo invisible y constante, la naturaleza. Y en esa naturaleza tres fuerzas dominaban y castigaban sin compasión. El sol, el calor y la arena. El sol, un dios implacable. Desde el momento en que abres los ojos en tu choza de barro, el sol ya está ahí. Ra, el dios solar, no espera. Sus rayos atraviesan los techos de paja como cuchillos encendidos.
No existen cortinas, ni persianas, ni cristales. Solo un resplandor blanco que inunda todo y convierte la madrugada en un horno despiadado. El sol no calienta, hiere. Cada rayo es un recordatorio de que tu piel es débil frente a un poder divino. Tu túnica de lino, ligera y transparente, es inútil contra ese fuego. Sientes cómo tu espalda se quema, cómo tu frente se moja en sudor que se seca de inmediato, dejando costras de sal. No hay protección, no hay sombrillas, no hay gafas de sol, no hay cremas milagrosas. Los ricos usan aceites y ungüentos, pero para ti, campesino u obrero, la única defensa es cubrirte con barro seco, o en los peores casos, con excremento de cocodrilo, esperando que eso engañe a la piel y al dios. El sol no se limita a iluminar, vigila. Ra te observa. Si te quejas del calor, es como si lo insultaras. Y un insulto al sol es un insulto a la misma divinidad que sostiene el mundo. Así que bajas la cabeza, aprietas los dientes y sigues trabajando mientras sientes que tu cuerpo se asa por dentro. El calor, un peso que nunca se va. El calor en Egipto no es como el de un verano moderno, con ventiladores y bebidas frías. Es un calor que se mete en tus huesos, que te aprieta el pecho y que te roba cada gota de energía. No hay sombra suficiente, no hay pausa suficiente, no hay aire fresco. Las casas de barro ofrecen algo de alivio, pero incluso en su interior el aire se vuelve espeso, sofocante, como respirar dentro de un horno apagado hace solo unos instantes. Por la noche, el calor no se marcha. El desierto libera lentamente el fuego acumulado durante el día, y tu cuerpo sigue sudando en el silencio, mientras intentas dormir en un colchón de paja que arde como brasas. El agua del Nilo es tu única salvación, pero no siempre está cerca. Caminas bajo el sol abrasador con un cántaro en la cabeza, sabiendo que cada paso es un desafío, que cada gota que se derrame es un lujo perdido. Beber agua caliente del río no es un placer, es una obligación de supervivencia. El calor no es un fenómeno temporal, es un compañero permanente, una carga que aprendes a llevar desde niño. Te enseña a moverte lento, a conservar fuerzas, a aceptar que tu cuerpo siempre está más cerca del agotamiento que del descanso. La arena, enemiga invisible. Pero si el sol quema y el calor aplasta, la arena es la que invade, la que nunca te deja en paz. La arena está en el aire, arrastrada por el viento. Entra en tu nariz, se pega a tu piel sudada, se mete entre tus dientes y cruje en cada mordisco de pan. La mueles junto con el trigo, la tragas sin querer, la respiras hasta que tus pulmones parecen llenarse de polvo. La arena está en tu casa, aunque cierres todas las aberturas. Cada ráfaga de viento trae una nube dorada que se cuela por rendijas invisibles. Te despiertas con la boca seca y el sabor a desierto en la lengua. Tu cama, tus ropas, tus utensilios, todo tiene esa capa áspera que nunca desaparece. Caminar descalzo sobre la arena abrasada es un castigo. Incluso con sandalias de fibras el suelo te quema los pies. Y cuando sopla el viento con fuerza, el desierto se convierte en un látigo. Granos afilados que azotan tu piel, que te ciegan los ojos, que te hacen doblar la espalda y cubrirte con los brazos, como si estuvieras huyendo de un ejército de insectos invisibles. En las tormentas de arena, el día se convierte en noche. El cielo se oscurece con un polvo rojizo, y el aire vibra con un rugido sordo que lo cubre todo. No ves a 2 pasos de distancia. Solo escuchas el silbido, el golpe de la arena contra tu rostro y el miedo a perderte en medio de una nube de polvo interminable. La resignación de los egipcios, y aún así nadie maldice al sol, al calor o a la arena, porque hacerlo sería rebelarse contra los dioses. Ra quema porque así lo quiere.
El desierto azota porque es parte del orden divino. La arena se cuela en tu pan porque esa es la voluntad del cosmos. Los egipcios aprenden desde niños a aceptar estas fuerzas como inevitables. La religión convierte el sufrimiento en virtud. Soportar el calor es una prueba de obediencia. Resistir la arena, un símbolo de humildad. No quejarse, una forma de mantener el equilibrio del mundo. Así, día tras día, el sol arde, el calor oprime y la arena invade. No son accidentes del clima, son compañeros de vida. Enemigos íntimos que conviven contigo en cada respiración, en cada bocado, en cada amanecer. En el antiguo Egipto, antes de que un capataz te golpee, antes de que el faraón te exija tributos, antes incluso de que tu cuerpo te abandone, ya estás luchando contra los 3 verdugos más implacables: el sol, el calor y la arena. Capítulo 6. El desayuno en el antiguo Egipto. Pan, cerveza y hambre. El sol apenas ha subido sobre el horizonte y ya tu cuerpo pide energía. Después de una noche calurosa y sofocante, necesitas fuerzas para enfrentar lo que te espera. Largas horas de trabajo en el campo, en las canteras o en los talleres. Pero en Egipto, el desayuno no es un momento de placer ni de variedad. Es un acto de supervivencia, un ritual de resistencia contra el hambre. Pan, el alimento duro como piedra. El corazón del desayuno es el pan. No un pan esponjoso, recién salido de un horno moderno, sino un bloque áspero, compacto, casi tan duro como una piedra de río. Está hecho de emmer, una variedad de trigo antigua que requiere un arduo proceso de molienda en pesadas piedras. Y esa molienda arrastra consigo granos de arena y fragmentos de piedra que terminan mezclados con la harina. Cada mordisco es una lucha. El pan cruje entre tus dientes no porque esté fresco, sino porque está lleno de pequeñas partículas de arena que desgastan lentamente tu dentadura. Los arqueólogos han encontrado mandíbulas de egipcios antiguos gastadas hasta el hueso. Cada comida era también una especie de limado constante de los dientes. El sabor tampoco es un deleite. Es áspero, seco, a veces rancio. Pero es lo que hay, y lo masticas con resignación. No es un banquete, es pura energía, combustible para seguir en pie unas horas más. La cerveza, pan líquido. Para acompañar ese pan áspero se bebe cerveza, pero no la cerveza que imaginas, fría y dorada, con espuma ligera. Number, la cerveza egipcia es espesa, turbia, tibia. Es prácticamente pan líquido. El proceso es sencillo. Pan viejo desmenuzado en agua, fermentado hasta convertirse en una bebida densa, con un sabor ácido y áspero. Más parecido a una papilla fermentada que a una bebida refrescante. Se sirve en jarras de barro, sin filtrado, con grumos flotando en la superficie. Y sin embargo es vital. La cerveza contiene calorías, hidrata y es más segura que el agua del Nilo, que en muchas ocasiones está llena de parásitos y enfermedades. Incluso los niños la beben, no por rebeldía, sino porque es la única manera de evitar enfermarse constantemente. Cuando levantas la jarra y tragas ese líquido espeso, no disfrutas, sobrevives. Cada sorbo es una carga de energía que tu cuerpo aprovechará para resistir las horas de sol y trabajo que vienen después. Extras, lujos para unos pocos. De vez en cuando, si tienes suerte, tu desayuno puede incluir algo más. Una cebolla, cruda, fuerte, con ese sabor que se mete en la nariz y que sirve tanto de alimento como de medicina. O unos dátiles secos, dulces y pegajosos, un lujo que rompe la monotonía del pan. En los días más afortunados, alguien en la familia pesca un pez en el Nilo y lo asa al fuego para compartirlo entre todos. Pero la mayoría de las veces, el desayuno es lo mismo: pan duro y cerveza espesa. Repetido día tras día, año tras año. El ritual de la mesa.
No hay mesas grandes ni vajillas elegantes. Te sientas en un taburete bajo o simplemente en cuclillas sobre el suelo. El pan se parte con las manos. La jarra se pasa entre los miembros de la familia. No hay lujo, pero sí costumbre. Mientras masticas el pan y bebes la cerveza, sabes que este es probablemente el mejor momento del día en términos de comida. El almuerzo y la cena no serán muy distintos. Más pan, más cerveza. Quizás alguna legumbre o verdura cocida. La carne está reservada para las fiestas, para los templos, para los ricos. El desayuno como símbolo. Lo más curioso es que, pese a lo pobre del menú, este desayuno es la base que sostiene a toda la civilización egipcia. Con ese pan duro y esa cerveza agria, los campesinos alimentan la fuerza que construye templos, levanta pirámides, cultiva los campos y mantiene vivo el país del Nilo. El faraón puede vivir rodeado de lujos. Los sacerdotes pueden bañarse en perfumes, pero es este desayuno áspero, repetitivo y humilde el que sostiene todo el imperio. Hambre y resignación. No desayunas porque quieras, desayunas porque lo necesitas. Y cuando terminas, no sientes saciedad plena, sino una especie de alivio momentáneo. Tu estómago deja de quejarse, pero ya sabes que volverá a hacerlo pronto. Miras tu pedazo de pan gastado, tu jarra de cerveza turbia, y entiendes que ese es tu destino. No hay elección. El desayuno en Egipto no es un festín. Es un recordatorio de tu lugar en el mundo. Eres un engranaje en la maquinaria del Nilo, y tu alimento está calculado para que resistas, no para que disfrutes. Y así, con el estómago medio lleno, sales de tu choza dispuesto a enfrentarte a otro día de trabajo. El sol espera, el calor espera, la arena espera, y lo único que llevas dentro de ti es pan, cerveza y resignación. Capítulo 7. El trabajo en el antiguo Egipto, esclavos del sol y del faraón. Has terminado tu desayuno, pan duro como piedra y cerveza espesa como papilla. No estás saciado, pero tu cuerpo tiene la energía justa para empezar la jornada. Y en Egipto, el trabajo no es solo una actividad. Es tu condena diaria, tu deber frente al faraón y los dioses. El amanecer como campana. El sol que ya ardía en tu choza desde primera hora es también tu despertador. No hay relojes, ni campanas, ni jefes que toquen silbatos. Es el astro quien marca la hora. Cuando Ra aparece sobre el horizonte, la jornada empieza para todos. Si eres campesino, tu día comienza en el campo, al borde del Nilo. Si eres obrero, te espera la cantera, la obra de un templo o la construcción de una tumba. Si eres mujer, tu trabajo no es menos duro. Desde el amanecer mueles grano, cuidas niños, traes agua y preparas pan. Y aún así, te tocará echar una mano en la cosecha. Aquí no existen los días libres ni los fines de semana. El descanso es un lujo reservado a los dioses. Herramientas primitivas, esfuerzo infinito. No hay maquinaria, no hay animales que alivien demasiado la carga. El arado es de madera, tirado a veces por bueyes, pero muchas veces son tus propios brazos y espaldas los que cargan con la faena. El campesino cava con azadas de piedra o bronce, recoge las cosechas a mano, amarra gavillas con cuerdas ásperas. Sus pies descalzos pisan barro, espinas y restos de caña. Y todo bajo un sol que quema desde temprano. El obrero que trabaja en las canteras no lo tiene mejor. Pica piedra con martillos de cobre, golpea bloques gigantes y carga pesos imposibles sobre rampas de arena. Cada jornada es una lucha contra la fatiga y contra la propia naturaleza, supervisores y látigos. Y mientras trabajas no estás solo. Un supervisor vigila cada movimiento. No es un compañero, es un guardián. Porta un bastón o un látigo, símbolo de la autoridad del faraón. Si flojeas, si te detienes, si tu espalda se curva demasiado, el golpe no tarda en llegar. Nadie escucha excusas.
El calor, la sed, las ampollas en las manos. El trabajo debe seguir. El látigo no distingue entre hombres y mujeres. El castigo físico es parte del sistema. Trabajar hasta el límite no es una opción, es la norma. El trabajo femenino. Las mujeres no escapan a la dureza. Aunque la ley les reconoce ciertos derechos, su vida diaria es agotadora. Pasan horas moliendo grano con pesadas piedras de mano, un movimiento repetido miles de veces que destruye rodillas y columna. Luego caminan kilómetros hasta el Nilo para traer agua en vasijas de barro sobre la cabeza. Cuidan de los hijos, preparan la comida, hilan lino, tejen ropa, y cuando llega la temporada de cosecha, se unen a los hombres en los campos. Su descanso es inexistente, el sol como verdugo. El calor del mediodía convierte el trabajo en un tormento. El sudor empapa la túnica de lino, pero ésta no alivia. Se pega al cuerpo, atrapa arena y se convierte en una lija contra la piel. Tus pies pisan piedras ardientes, tus manos se llenan de grietas y heridas. No hay crema, no hay vendas. La sangre y el barro se mezclan y continúas como si nada. En ese momento miras al cielo. Ra brilla con más fuerza que nunca. En Egipto el sol no es solo calor, es autoridad divina. Cuanto más arde, más poderoso se siente Ra. Que tú te estés derritiendo no importa. Tu sufrimiento es prueba de la grandeza del Dios. El trabajo en las tumbas. Algunos obreros tienen otra condena. Excavar tumbas en la roca, cincelar paredes para nobles y faraones que descansarán por toda la eternidad. Ellos trabajarán en la oscuridad, con lámparas de aceite que apenas iluminan, inhalando polvo de piedra que quema los pulmones. Pasan horas golpeando la roca, creando pasadizos interminables, y siempre bajo amenaza. Un error en la tumba de un faraón puede costar la vida. El descanso eterno del rey se paga con la fatiga y el riesgo de sus obreros. El campesino y el ciclo eterno. El campesino está atado al Nilo. Su trabajo depende de las crecidas del río. Cuando el agua se retira, siembra en los suelos fértiles. Cuando el sol aprieta, riega y mantiene la tierra viva. Y cuando llega la cosecha, trabaja hasta que el último grano es recogido. No hay elección, no hay alternativa. Tu vida está marcada por el ritmo del río y la voluntad del faraón. La imposibilidad de rebelarse. ¿Te atreverías a quejarte? No puedes. El faraón no es un gobernante común. Es un Dios viviente. Desobedecer a un capataz es desobedecer a un emisario divino. Una queja puede convertirse en latigazos, cárcel o incluso la muerte. Tu boca guarda silencio, aunque tu cuerpo grite de dolor. El atardecer. Un descanso a medias. Cuando el sol finalmente se esconde, no hay alivio completo. Tu cuerpo está roto, tu piel arde, tus músculos tiemblan. Regresas a tu choza cubierto de arena, barro y sudor. Y aún te espera la tarea de preparar algo de comer, remendar herramientas o cuidar animales. El día termina, pero el cansancio no. Y mañana todo se repetirá. Capítulo 8. El faraón y la autoridad divina. Cuando tu jefe es un dios, has pasado la mañana sudando en los campos o en la cantera. Tu espalda duele, tus manos sangran y tu estómago todavía recuerda el pan duro de la mañana. Tal vez te tiente murmurar, estoy cansado, esto es insoportable. Pero cuidado, en Egipto quejarte es un acto peligroso. Porque tu jefe no es solo un hombre, es un dios. El faraón como divinidad. El faraón no gobierna como un rey cualquiera. No es elegido, ni es un simple noble que heredó tierras. Es Horus en la tierra, el hijo del dios Ra, el guardián del orden cósmico. Su palabra no solo dicta la ley, dicta la realidad misma. Si el Nilo crece y la cosecha es buena, se le agradece al faraón. Si el Nilo no crece, si la hambruna acecha, la culpa no es de él, es tuya, porque no rezaste lo suficiente,
no ofreciste lo debido, no veneraste con la devoción necesaria. El faraón es intocable, está más allá del error. Una imagen omnipresente. Aunque nunca lo verás en persona, su presencia está en todas partes. Su rostro grabado en estatuas, sus gestos pintados en murales, su nombre escrito en jeroglíficos más grandes que cualquier otro. Incluso en el pan que comes puede aparecer el sello real, como si hasta tu comida recordara quién manda sobre ti. Cada templo, cada obelisco, cada tumba habla del faraón. Él es el centro del universo egipcio. Y tú eres apenas una chispa en su eternidad. El faraón como dueño de tu vida. Tu trabajo no es para ti ni para tu familia. Es para él. Las piedras que arrastras formarán su tumba. Los granos que recoges llenarán sus almacenes. Los impuestos que pagas engordarán a su corte y a sus sacerdotes. ¿Te quejas de cargar agua? Ese agua limpia el templo donde se honra su nombre. ¿Te duele la espalda de cortar piedra? Ese bloque será parte de un monumento que gritará su gloria por milenios. Tu sudor es la tinta con la que se escribe la eternidad del faraón. Castigos por rebelarse. Si un día te atreves a levantar la voz, el castigo será rápido. Hablar mal del faraón no es simple insolencia, es sacrilegio. Un murmullo puede convertirse en latigazos. Una crítica puede terminar en prisión. Una rebelión, aunque sea pequeña, significa la desaparición de un pueblo entero. Egipto no perdona traidores. El faraón aplasta disidencias como si fueran insectos bajo su sandalia. Los que osaron resistirse a su autoridad no dejaron herencia. Sus aldeas fueron arrasadas, sus nombres borrados de las piedras. En Egipto, olvidar es el castigo más terrible, la muerte eterna. El faraón como espectáculo lejano. Quizás lo veas una vez en tu vida si tienes suerte. Durante una procesión religiosa, una barca dorada avanza por el Nilo con sacerdotes cantando y portando su imagen. La multitud se arrodilla. Los tambores suenan. El incienso quema los ojos. Pero si pestañeas lo perderás de vista. Esa es toda la cercanía que tendrás con tu Dios viviente. Un destello dorado bajo el sol. Luego regresa a su palacio, rodeado de riquezas, banquetes y guardias. Tú, en cambio, vuelves al campo, al barro, al sudor, el engaño necesario. Y sin embargo, debes sonreír. Cuando el escriba te pregunte si trabajas con alegría, respondes que sí. Cuando el sacerdote diga que servir al faraón es un honor, asientes. Fingir devoción es tan importante como ofrecer pan o incienso. El faraón no solo exige tu trabajo, exige tu obediencia, tu silencio, tu adoración, una devoción forzada. Mientras tallas piedra, piensas en lo irónico. Tu cuerpo se rompe construyendo templos que jamás pisarás. Tus hijos heredarán la misma rutina, el mismo peso, el mismo sol. Todo por alguien que no sabe ni que existes. Pero en tu interior una certeza arde. Aunque no lo ames, aunque lo odies, aunque lo temas, no puedes escapar del faraón. Porque en Egipto tu Dios respira, come, camina y te observa. Capítulo 9. La religión y la promesa del más allá. En el antiguo Egipto, la religión no era un aspecto secundario de la vida, ni se reservaba para los días de fiesta. Era la estructura invisible que sostenía cada acción, cada gesto y cada pensamiento del pueblo. Desde el momento en que despertabas hasta el último suspiro, los dioses estaban presentes, vigilantes, exigentes, y tu supervivencia, tanto en esta vida como en la siguiente, dependía de mantenerlos contentos. Los templos dominaban las ciudades como si fueran montañas hechas por manos humanas. Eran enormes, solemnes, y su mera presencia recordaba a todos que las divinidades eran el verdadero poder. Pero la relación con esos dioses no era íntima, ni mucho menos cariñosa. Eran figuras de respeto y de temor. Ra conducía el sol a través del cielo.
Osiris reinaba en el más allá. Anubis pesaba los corazones de los muertos. Y cada uno de ellos podía decidir tu destino con un simple gesto. Tu vida cotidiana giraba en torno a ese universo invisible. Antes de comer, ofrecías un pequeño pedazo de pan o unas gotas de cerveza en honor a las divinidades, como quien paga un tributo obligatorio. Antes de dormir, rezabas para que Set, señor del caos, no arruinara tu hogar durante la noche. Y al enfermar, no bastaba con confiar en hierbas o ungüentos. Era necesario acompañarlos de plegarias, porque detrás de cada dolor podía haber un espíritu vengativo o un dios ofendido. Para los egipcios todo era un reflejo de la gran lucha cósmica. El orden, conocido como Maat, debía mantenerse a toda costa. Y ese orden no dependía solo del faraón y los sacerdotes, también del campesino, del pescador, de la madre que amasaba pan o del niño que cuidaba cabras. Todos contribuían, consciente o inconscientemente, a sostener la balanza universal. Si alguien se apartaba demasiado de esa línea, si mentía, si robaba, si actuaba con crueldad, estaba debilitando el equilibrio del mundo. Y esa falta tendría consecuencias, si no en la tierra, en el juicio final. La muerte, lejos de verse como el final, era considerada el verdadero comienzo. El cuerpo podía morir, pero el alma debía emprender un viaje arduo y peligroso hacia el otro mundo. No era un tránsito automático, era una prueba, un examen divino del que dependía tu eternidad. Los egipcios imaginaban que, tras morir, se enfrentaban a un tribunal de 42 jueces divinos. Allí debías declarar, uno por uno, los pecados que no habías cometido. No he robado, no he asesinado, no he engañado, no he blasfemado. Era un listado interminable, una confesión inversa, donde proclamabas inocencias más que culpas. Pero la parte decisiva llegaba después. Tu corazón, considerado el centro de la conciencia y la memoria, era colocado sobre una balanza, frente a la pluma de Maat. Si el corazón pesaba más que la pluma, significaba que llevabas encima el peso de la mentira, del desorden y de la injusticia. En ese caso no había perdón posible. Una bestia monstruosa, con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y patas de hipopótamo, devoraba tu corazón, condenándote a la desaparición total. Ni cielo ni infierno, nada, un olvido eterno. Si, por el contrario, tu corazón se equilibraba con la pluma, entonces se te abrían las puertas de los campos de juncos. Un paraíso que era, curiosamente, una versión idealizada de Egipto mismo. Tierras fértiles, agua abundante, cosechas eternas, familia reunida, todo bajo un sol suave y benevolente. Allí, al fin, se trabajaba sin cansancio y se comía sin hambre. Era la promesa de descanso eterno tras una vida de esfuerzo sin pausa. Esta visión del más allá moldeaba las decisiones cotidianas. No se trataba solo de obedecer por miedo al castigo, sino de asegurarse de que cada acción quedara registrada en el balance divino. Mentirle a un vecino, ser cruel con un animal, incumplir con las ofrendas, todo contaba. Por eso la vida egipcia estaba impregnada de rituales, fórmulas y amuletos. Cada detalle podía hacer la diferencia entre la salvación o el olvido. Los ricos, claro, tenían ventaja. Podían pagar sacerdotes que rezaran por ellos, encargar tumbas decoradas con hechizos del libro de los muertos, acumular objetos y estatuillas mágicas que trabajaran en su lugar en la otra vida. Los pobres, en cambio, solo podían confiar en su buena conducta, en sus plegarias y en la esperanza de que los dioses fueran misericordiosos. Pero incluso el campesino más humilde soñaba con navegar algún día por las aguas eternas, con el viento del Nilo soplando suavemente en su barca de juncos. Así, en Egipto, la religión no era solo fe, era supervivencia.
Era la manera de explicar la sequía, el hambre, la enfermedad y la muerte. Era la guía que determinaba cómo debías vivir, cómo debías morir y qué podías esperar después. Y aunque hoy nos pueda parecer un mundo gobernado por el miedo, para ellos era también un refugio. En medio de la arena abrasadora, la dureza del trabajo y la fragilidad de la vida, quedaba siempre la esperanza de que más allá de esta existencia, aguardaba un lugar donde los campos eran verdes, el agua era fresca y el sol nunca quemaba. Capítulo 10. El juicio final y los campos de juncos. Cuando finalmente llegaba el momento de la muerte, el verdadero viaje del egipcio apenas comenzaba. La vida terrenal era vista como un ensayo, una preparación frágil y limitada para enfrentar lo que de verdad importaba, el juicio de los dioses. Nadie escapaba a esa cita. Ni campesinos, ni sacerdotes, ni escribas, ni siquiera el faraón. Todos, sin importar su posición, debían someterse al mismo proceso. El alma emprendía un recorrido lleno de obstáculos. Se imaginaba que tras abandonar el cuerpo, debía atravesar pasajes oscuros, puertas custodiadas por guardianes y monstruos, y responder preguntas difíciles que ponían a prueba su conocimiento religioso. Era como un laberinto espiritual, en el que cada paso podía significar la diferencia entre la salvación o la condena. Por eso los egipcios más pudientes llenaban sus tumbas con el libro de los muertos, una colección de fórmulas, conjuros e instrucciones que servían como un manual de supervivencia para el más allá. No era un lujo, sino una guía indispensable para evitar que la ignorancia te costara la eternidad. El momento culminante se vivía en la llamada Sala de las Dos Verdades, donde Anubis, el dios con cabeza de chacal, te conducía hacia la balanza del juicio. Allí aguardaba Osiris, señor del más allá, rodeado de 42 jueces divinos. La escena era solemne y aterradora. Tú de pie, con tu corazón en una mano y la pluma de Maat en la otra bandeja de la balanza. El silencio era absoluto, roto solo por los murmullos de los dioses que observaban con ojos severos. Si tu corazón pesaba más que la pluma, significaba que llevabas encima las cargas de la mentira, de la crueldad, del desorden. No había perdón ni segunda oportunidad. El monstruo Amit, mezcla de cocodrilo, león e hipopótamo, se abalanzaba sobre tu corazón y lo devoraba. En ese instante tu existencia se borraba para siempre. Nada de paraíso, nada de eternidad, simplemente la desaparición. Pero si el equilibrio era perfecto, si tu corazón resultaba tan ligero y puro como la pluma, entonces los dioses te concedían acceso a los campos de juncos. Este lugar no era un cielo etéreo, ni un reino de nubes, sino una versión idealizada de Egipto mismo. Un valle fértil, con el Nilo fluyendo eternamente, con cosechas abundantes que nunca fallaban y un sol suave que calentaba sin quemar. Allí el cansancio no existía. Los cuerpos no enfermaban y la familia podía reunirse de nuevo, viviendo en paz y plenitud. Los egipcios soñaban con este destino durante toda su vida. En los campos de juncos no había hambre, ni látigos de capataces, ni sequías mortales. Cada uno podía trabajar la tierra, pero sin dolor ni agotamiento, solo como un gesto simbólico, como si el esfuerzo hubiera perdido su peso. Las comidas eran abundantes, el agua siempre fresca y las fiestas nunca faltaban. Allí reinaba un orden perfecto, un reflejo del ideal de Maat, pero eterno e incorruptible. Este anhelo de alcanzar la vida después de la muerte se reflejaba en las costumbres funerarias. Los ricos invertían fortunas en tumbas decoradas con murales, estatuillas mágicas llamadas shaptis, que trabajarían por ellos en el otro mundo, y alimentos para acompañarlos en su viaje.
Los pobres, en cambio, solo podían esperar que sus plegarias y su conducta bastaran para superar el juicio. Pero incluso el más humilde de los campesinos, al morir, confiaba en que su corazón se mantendría ligero y que algún día caminaría descalzo por los verdes campos eternos del paraíso egipcio. El juicio final no era solo una creencia religiosa, era una forma de control social. Vivir bajo la idea de que cada acto sería evaluado en el más allá hacía que la gente temiera mentir, robar o faltar a la justicia. Era una vigilancia invisible, mucho más poderosa que la de cualquier soldado o funcionario. No importaba si nadie veía tus actos. Los dioses siempre los registraban. En Egipto, la vida estaba dominada por la certeza de la muerte, y la muerte, a su vez, estaba dominada por la esperanza del renacimiento. Esa esperanza, aunque exigente, era lo que permitía soportar la dureza del día a día. Porque aunque el sol quemara, la arena lacerara y el trabajo pareciera interminable, siempre quedaba la promesa de que más allá de esa vida breve y frágil, había un horizonte de eternidad en los campos de juncos. Capítulo 11. La medicina, la enfermedad y la esperanza en los dioses. En el antiguo Egipto, enfermar era mucho más que un asunto del cuerpo. La enfermedad podía ser vista como un castigo divino, una intrusión de espíritus hostiles o incluso el resultado de un descuido moral. Cada dolor, cada fiebre, cada herida se interpretaba bajo una doble mirada, la práctica y la mágica, y ambas eran inseparables. Cuando alguien caía enfermo, lo primero no era buscar un médico como lo entendemos hoy, sino acudir a un sacerdote sanador. La medicina egipcia combinaba conocimientos prácticos sorprendentes con rituales y conjuros destinados a alejar a los malos espíritus. Los papiros médicos que han sobrevivido, como el famoso papiro Ebers, revelan recetas, ungüentos y diagnósticos que muestran una sorprendente atención al detalle. Había fórmulas para tratar quemaduras con miel, remedios contra el dolor de estómago con infusiones de hierbas y hasta instrucciones para inmovilizar huesos rotos con tablillas de madera y vendas de lino. La miel era un ingrediente estrella, aplicada sobre heridas abiertas porque ayudaba a evitar infecciones. Sin que lo supieran, aprovechaban sus propiedades antibacterianas. También utilizaban pan mohoso en cataplasmas, que sin querer aportaba trazas de lo que hoy conocemos como penicilina. En algunos casos, sus métodos funcionaban mejor de lo que podríamos imaginar. Pero la ciencia sola no bastaba. Cada tratamiento iba acompañado de conjuros. Antes de aplicar una pomada, el sacerdote recitaba palabras mágicas para invocar a los dioses protectores. Se pensaba que muchas enfermedades eran la obra de demonios invisibles que se colaban en el cuerpo, o de maldiciones lanzadas por enemigos. Si no se convencía a esas fuerzas de retirarse, ningún remedio físico funcionaría. Así, un ungüento con hierbas no era nada sin la plegaria que lo convertía en un arma contra el mal. Las dolencias eran frecuentes y crueles. El calor del sol, el polvo del desierto y la arena incrustada en el pan dañaban los dientes hasta dejarlos gastados y llenos de abscesos. A los 20 años, muchos egipcios ya sufrían un dolor de muelas constante, y la única solución era arrancar el diente con rudimentarias pinzas de metal. Sin anestesia, sin consuelo, solo el grito ahogado contra un pedazo de lino. Las infecciones eran otra amenaza. Un simple corte con una herramienta podía abrir la puerta a la muerte. Los médicos egipcios sabían limpiar y vendar heridas, pero no siempre podían impedir que la fiebre devorara el cuerpo. En esos casos, los familiares acudían a amuletos y oraciones, confiando en que Bastet, la diosa gata, o Isis, la madre protectora, intervinieran. A menudo,
La fe era el único analgésico. El parto para las mujeres era una de las pruebas más peligrosas. Sin conocimientos de higiene ni técnicas de alivio, dar a luz era un salto al vacío. Se recurría a estatuillas mágicas de diosas con vientre abultado, o se colgaban amuletos en el cuello de la parturienta para espantar a los espíritus que podían entorpecer el nacimiento. Las parteras utilizaban piedras calientes, aceites y cantos rituales. Aún así, muchas madres y bebés no sobrevivían. El dolor y el riesgo eran parte inseparable de la vida. La medicina egipcia no era ingenua. Sabían suturar heridas con hilo de lino, practicaban drenajes de abscesos y tenían remedios para los parásitos intestinales, muy comunes por el agua del Nilo. También elaboraban ungüentos para los ojos, porque las infecciones oculares eran habituales en un país donde la arena y el sol castigaban sin tregua. Un simple colirio de malaquita triturada mezclada con aceite podía aliviar el ardor, aunque no siempre curaba. Aún con todos estos conocimientos, lo que realmente sostenía la esperanza era la religión. Cada cura era una negociación entre el enfermo, el sanador y los dioses. Se creía que la enfermedad tenía un propósito: probar la fe, recordar la fragilidad humana o purgar culpas invisibles. Así, cada alivio se vivía como una bendición, no como una simple consecuencia de un remedio bien aplicado. Y sin embargo, había una paradoja. Egipto fue uno de los lugares donde más se cuidó de la medicina en la antigüedad, con especialistas dedicados a distintas partes del cuerpo, unos para los ojos, otros para los dientes, otros para el estómago. Pero para el pueblo común, los recursos eran escasos. Solo las élites podían pagar un tratamiento completo. El campesino dependía más de la suerte, la resistencia natural de su cuerpo y la intervención divina. En definitiva, la salud en el antiguo Egipto era un equilibrio frágil, sostenido entre la hierba y el hechizo, entre la venda y la oración. Vivir era resistir con el cuerpo marcado por heridas y enfermedades, pero con la esperanza de que, si los dioses lo permitían, la vida seguiría un día más bajo el sol inclemente del desierto. Capítulo 12. La vida de las mujeres en el antiguo Egipto. En el antiguo Egipto, ser mujer era vivir en un espacio extraño entre privilegio y carga. A diferencia de otras civilizaciones posteriores como la griega o la romana, las egipcias gozaban de ciertos derechos legales que resultaban sorprendentes para la época. Podían poseer tierras, heredar propiedades, abrir negocios, comparecer en juicios e incluso divorciarse de sus maridos. En los documentos oficiales, sus nombres podían figurar al lado de los hombres, y en algunas dinastías, mujeres de sangre real llegaron a gobernar como faraonas con pleno poder. En apariencia, era un mundo con más equilibrio. Pero en la vida diaria, la realidad se escribía con un peso mucho más áspero. La mayoría de las mujeres eran campesinas, y su jornada empezaba antes del amanecer. No existía el lujo de dormir hasta tarde. El primer resplandor del sol marcaba la hora de ponerse en pie. Moler el grano en pesadas piedras de molino era un trabajo diario y agotador. Con las manos rojas y los dedos entumecidos, ellas preparaban la harina con la que se cocería el pan duro que alimentaba a la familia. Y mientras lo hacían, vigilaban a los niños, apartaban a los animales que rondaban la casa y preparaban recipientes de barro para llevar agua desde el Nilo. La vida doméstica no era descanso, era otra forma de trabajo. Cocinar en hornos de barro, limpiar, tejer lino, fabricar cerveza espesa. Cada tarea exigía horas bajo el calor sofocante. El cuerpo de las mujeres estaba marcado por la rutina: espaldas encorvadas, rodillas gastadas, manos agrietadas por el esfuerzo constante.
Y además de todo eso, debían ayudar a los hombres en el campo cuando la cosecha lo exigía. Su descanso era breve y su silencio esperado. La maternidad era el centro de su existencia. Tener hijos no era solo un deseo, era una obligación cultural y religiosa. Una mujer sin descendencia podía ser vista como maldita o inútil, pero traer un hijo al mundo era también uno de los mayores riesgos de su vida. Sin medicina moderna, con parteras rudimentarias y en condiciones nada higiénicas, el parto podía convertirse fácilmente en la última experiencia de una madre. Las mujeres egipcias parían de cuclillas, sostenidas por otras mujeres mientras invocaban a diosas protectoras como Hathor o Taweret, representada como una extraña mezcla de hipopótamo, cocodrilo y mujer embarazada. Los amuletos y los conjuros eran tan importantes como las manos de la partera, y aunque muchas lograban sobrevivir, demasiadas murieron en el intento, dejando a recién nacidos huérfanos desde su primer día. La vestimenta de las mujeres era sencilla, un vestido de lino blanco o ligeramente beige, ajustado al cuerpo y sin adornos para las pobres, con pliegues y cuentas decorativas para las más acomodadas. No existían zapatos para el día a día. La mayoría caminaba descalza, con los pies curtidos por la arena y las piedras. El maquillaje sí era común, incluso entre las clases bajas. Delineaban sus ojos con col negro o verde para protegerse del sol y, a la vez, realzar la mirada. Pero esa cosmética también cargaba un precio, pues los pigmentos contenían plomo y otros minerales tóxicos. La belleza era un arma y un riesgo. No todo era servidumbre y fatiga. Algunas mujeres de clase alta pudieron dedicarse a tareas muy distintas: administrar fincas, trabajar como sacerdotisas o incluso estudiar para convertirse en escribas, aunque esto último fue un privilegio extremadamente raro. En los palacios, las reinas y concubinas vivían rodeadas de lujos, con sirvientas a su disposición y banquetes cargados de vino, frutas y música. Pero esas eran excepciones. Para la inmensa mayoría, el destino era el trabajo, la crianza y la fe, porque la religión impregnaba cada aspecto de la vida femenina. Cada embarazo era acompañado de plegarias. Cada menstruación se interpretaba como un misterio de los dioses. Cada hijo nacido era una ofrenda a la continuidad del mundo. Las mujeres podían rezar en templos, llevar amuletos en forma de escarabajos o gatos, e incluso formar parte de rituales. Pero su devoción estaba marcada por la misma carga que definía sus días: la esperanza de que los dioses les concedieran fuerza para resistir. Y sin embargo, dentro de esa dureza, había un espacio de poder silencioso. La mujer era el eje de la familia. Sin ella no había pan, no había cerveza, no había cuidado de los niños, no había transmisión de tradiciones. El hombre podía ser el rostro visible del hogar, pero la mujer era su columna vertebral invisible. Incluso en los textos funerarios, cuando un difunto llegaba al más allá, se mencionaban los cuidados de su madre como prueba de que había sido criado bajo el orden divino. Capítulo 13. La muerte y el juicio en el más allá. En el antiguo Egipto, la muerte no era un final, sino una puerta que se abría hacia otro mundo. Para un egipcio común, vivir era apenas la primera parte de una historia mucho más larga, y todo su esfuerzo en la tierra estaba orientado a prepararse para ese segundo viaje. Pero aquel tránsito no era sencillo. La muerte era un laberinto lleno de pruebas, un tribunal de dioses, y el riesgo constante de que tu alma fuera devorada y borrada para siempre. Imagina que tu cuerpo ha caído por el cansancio, por una enfermedad, por la mordida de un escorpión, o quizás simplemente por la edad, que rara vez superaba los 35 años. Tu familia envuelve tu cadáver en telas de lino,
lo unta con aceites y coloca amuletos para que te acompañen en el más allá. Si eres rico, sacerdotes especializados recitan fórmulas del libro de los muertos, un manual de instrucciones que promete abrirte paso entre demonios y puertas ocultas. Si eres pobre, apenas te entierran en una fosa de arena con unas vasijas de cerveza y pan seco, esperando que eso baste para engañar al hambre del otro lado. Pero sea cual sea tu condición, todos los egipcios se enfrentaban al mismo destino: el juicio de Osiris. La creencia decía que el alma llamada Ba debía viajar hasta la sala de las dos verdades, donde el dios Osiris, acompañado por un tribunal de 42 deidades, aguardaba sentado en su trono verde, símbolo de fertilidad y renacimiento. En ese lugar solemne, tu corazón sería arrancado y colocado sobre una balanza. En el otro platillo, una pluma de avestruz, símbolo de Maat, la diosa del orden y la verdad. Si tu corazón pesaba lo mismo que la pluma, eras declarado justo, digno de entrar en los campos de Yarú, una versión idealizada del Egipto terrenal, donde el trigo crecía alto, el sol brillaba sin abrasar y las cosechas eran eternas. Allí podías reencontrarte con tu familia, navegar en barcas doradas y vivir en paz bajo la protección de los dioses. Pero si tu corazón era más pesado, cargado de mentiras, de injusticias o de faltas contra los dioses, te esperaba un destino mucho más oscuro. A los pies del tribunal aguardaba a Mid, la devoradora, un monstruo con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león e inmensas patas de hipopótamo. Ella no castigaba, no torturaba. Su tarea era más cruel. Devoraba tu corazón, borrando tu existencia por completo. No había segunda oportunidad, ni infierno, ni tortura eterna. Simplemente dejabas de existir. Para un egipcio ese era el peor castigo imaginable, el olvido absoluto. Llegar a ese juicio requería algo más que buena conducta en vida. Los egipcios creían que ante el tribunal había que recitar la llamada confesión negativa, una lista de declaraciones en las que uno afirmaba no haber robado, no haber matado, no haber traicionado, no haber mentido. Era como un examen de conciencia, pero con consecuencias cósmicas. Si olvidabas una frase o no convencías a los dioses, podías condenarte al olvido. Por eso los ricos se esforzaban en llenar sus tumbas con pergaminos, conjuros y amuletos. Querían asegurarse de no fallar en la prueba final. El más allá egipcio no era solo un reflejo de la vida terrenal, era también un lugar lleno de peligros. Se decía que el alma debía atravesar ríos de fuego, sortear guardianes con cuchillos, enfrentarse a serpientes gigantes y pasar por puertas vigiladas por demonios. Sin los conjuros adecuados, no había manera de continuar. Por eso los cuerpos eran enterrados con fórmulas escritas en los vendajes, o con figuras de Shaptis, pequeños sirvientes mágicos destinados a trabajar por ti en el otro mundo, para que pudieras descansar eternamente sin esfuerzo. Aún así, los egipcios no temían tanto a la muerte como a la falta de preparación. Para ellos, la vida era solo un ensayo. Lo importante era la eternidad, tener un nombre escrito en una tumba, ser recordado por tu familia, conservar tu cuerpo embalsamado. Todo eso garantizaba que tu alma siguiera existiendo. Borrar un nombre de un monumento era la peor maldición, porque significaba matar al difunto por segunda vez, condenarlo a no ser jamás recordado. Así, en cada entierro había tristeza, sí, pero también esperanza. La muerte no era el final, era un viaje, y cada egipcio vivía sabiendo que un día estaría frente a la balanza de Osiris, con su corazón latiendo en un platillo y una pluma flotando en el otro. Entre la gloria eterna y el olvido total, solo había un instante de equilibrio. Capítulo 14.
La medicina y la enfermedad en el antiguo Egipto. Vivir en el Valle del Nilo era enfrentarse cada día a un mundo lleno de riesgos invisibles. No había antibióticos, ni hospitales, ni médicos modernos. Un corte en la piel podía matarte. Una picadura de escorpión podía significar tu final. Y aún así, los egipcios desarrollaron una de las medicinas más avanzadas de la antigüedad, mezcla de ciencia práctica y magia sagrada. Imagina que te despiertas con fiebre, el cuerpo ardiendo bajo el sol que ya quema desde temprano. En tu aldea no hay termómetros, pero todos saben que la fiebre es señal de que algo malo ronda por dentro. ¿La causa? Puede ser el agua del Nilo que bebiste ayer, un insecto que se posó en tu piel, o, según los sacerdotes, el enojo de un dios o el ataque de un espíritu maligno. En Egipto, enfermedad y religión iban siempre de la mano. Ningún dolor se entendía sin buscar primero una explicación divina. Si tienes suerte, tu familia acude a un SBBWBW, un médico egipcio. Y lo curioso es que muchos de ellos eran especialistas. Había quienes se dedicaban solo a los ojos, otros al estómago, otros a los huesos. Los textos antiguos, como el papiro de Evers o el papiro de Edwin Smith, muestran recetas y tratamientos que aún sorprenden hoy. Curas para heridas, diagnósticos de fracturas, remedios para el asma o para los dolores de muelas. Algunas de esas recetas funcionaban de verdad. La miel, por ejemplo, se aplicaba sobre heridas porque ayudaba a evitar infecciones. El pan mohoso, sin que ellos lo supieran, contenía penicilina natural. Los vendajes de lino mantenían las heridas limpias y la trementina actuaba como desinfectante. Incluso el aceite de ricino se usaba como laxante. Eran soluciones que nacían de la observación, de siglos de experimentar con plantas, minerales y animales. Pero junto a esa medicina práctica siempre había un componente mágico. Antes de aplicar una pomada, el médico recitaba un conjuro. No era superstición sin más. Creían que las palabras tenían poder real sobre el cuerpo. Si tenías un dolor en la cabeza, podían frotarte cebolla en la frente mientras recitaban plegarias a Horus. Si tosías sangre, pensaban que un espíritu hostil te había atacado. Y había que espantarlo con amuletos o con figuras del dios Bes, protector contra el mal. Y no olvidemos los remedios más extraños. Excremento de cocodrilo como anticonceptivo, sangre de lagarto para tratar la tos, o leche mezclada con cerveza para aliviar dolores. Para nosotros parecen disparates, pero en su mundo todo era válido si ayudaba a sobrevivir. La cirugía también existía, aunque rudimentaria. Algunos médicos sabían coser heridas con hilo de lino, drenar abscesos o entablillar huesos rotos. Había cuchillos de bronce, pinzas, sierras y hasta instrumentos para extraer flechas incrustadas. Eso sí, no había anestesia. Si debías soportar una operación, lo hacías despierto, con alguien sujetándote mientras mordías un trozo de cuero para no gritar demasiado. La odontología, en cambio, era una pesadilla. El pan lleno de arena y fragmentos de piedra gastaba los dientes hasta dejarlos planos. Caries, infecciones y abscesos eran comunes. El alivio solía ser brutal: arrancar la pieza podrida. Si la infección se extendía, pocas veces había remedio. Muchos egipcios morían jóvenes por problemas dentales que hoy un simple dentista solucionaría. El nacimiento era otro momento crítico. Las mujeres daban a luz en el suelo, asistidas por comadronas que recitaban oraciones a Hathor, diosa del amor y de la fertilidad. No había analgesia, no había seguridad. Muchas madres morían en el parto, y muchos recién nacidos no sobrevivían más de unos días. Aún así, los egipcios celebraban la vida con amuletos, como las figurillas del dios Bes o la diosa Taweret, protectora de los partos. Y sin embargo, pese a todas estas dificultades, la medicina egipcia dejó un legado inmenso. Los griegos, siglos después,
Estudiaron sus papiros y aprendieron de ellos. Incluso Hipócrates, considerado el padre de la medicina occidental, heredó ideas de los egipcios. Para el pueblo del Nilo, la enfermedad nunca era solo un problema del cuerpo. Era una batalla entre el orden y el caos, entre los dioses y los espíritus malignos. Y cada cura, cada ungüento, cada plegaria, era un intento desesperado de mantener el equilibrio. Así, en una tierra donde una simple fiebre podía matarte, la medicina era más que ciencia. Era esperanza. Una mezcla de conocimiento, magia y fe que, aunque imperfecta, permitió que una de las civilizaciones más duraderas de la historia sobreviviera durante más de 3000 años. Capítulo 15. La mujer en el antiguo Egipto. En el inmenso tapiz de la vida egipcia, la mujer ocupaba un lugar sorprendente para su tiempo. Frente a otras civilizaciones donde eran poco más que sombras, en Egipto las mujeres tenían más derechos de los que volverían a disfrutar hasta siglos después. Podían poseer tierras, heredar, divorciarse, administrar negocios e incluso reinar como faraonas. Pero no confundas estos privilegios legales con una vida cómoda, porque en el día a día la mayoría de las mujeres cargaban con un peso insoportable. Imagina que eres una mujer nacida en una familia campesina. No hay amaneceres tranquilos. Antes de que el sol de Ra queme los campos, ya estás despierta, moliendo grano en grandes piedras que desgastan tu espalda tanto como tus manos. El pan que todos comerán sale de tu esfuerzo, grano tras grano convertido en harina. Después toca acarrear agua desde el Nilo, con cántaros que cortan los hombros como cuchillas. Tu jornada no termina ahí. Debes cuidar de los niños, preparar la comida, atender a los animales, hilar lino, tejer ropa y, si la cosecha lo requiere, trabajar en el campo junto a tu marido. Tus pausas duran lo que tarda tu bebé en llorar. No existen las palabras descanso o maternidad en tu mundo. Tu cuerpo es herramienta de trabajo y de vida. El parto es el momento más temido. No hay hospitales ni médicos especializados, solo comadronas que se apoyan en oraciones y amuletos. El calor sofoca, los insectos revolotean y el riesgo de morir es tan alto que cada nacimiento es una apuesta contra la muerte. Si sobrevives, el ciclo vuelve a empezar. Criar, trabajar, parir otra vez. ¿Y la apariencia? Tus vestidos son de lino, ligeros y sencillos. No hay zapatos, salvo en ocasiones especiales. La arena se mete en cada pliegue y la piel se oscurece bajo el sol. Los insectos hacen banquete de tu cuerpo. Si tienes un poco de aceite perfumado, lo frotas sobre la piel para aliviarte, aunque sea por unos minutos. El maquillaje es una de las pocas indulgencias. Te pintas los ojos con col negro, no solo por belleza, sino porque protege de infecciones y del resplandor del sol. Los labios y mejillas pueden colorearse con pigmentos minerales, aunque muchos contienen plomo y acabarán enfermando a quienes los usan demasiado. Aún así, mirarte al espejo de cobre pulido es un pequeño instante de dignidad. Las mujeres ricas, en cambio, viven en un mundo distinto. Sus manos no se llenan de callos. Llevan vestidos plisados, collares de oro y lapislázuli, y caminan sobre alfombras en lugar de tierra. Pueden leer, escribir, gestionar cuentas de las propiedades familiares o dirigir sirvientes. Algunas llegan a ser sacerdotisas, desempeñando rituales que las colocan más cerca de los dioses que de los hombres comunes. Y en casos extraordinarios, como Hatshepsut o Cleopatra siglos después, una mujer puede gobernar como faraón. Pero incluso en la cúspide, la presión sigue siendo brutal. Hatshepsut tuvo que retratarse en estatuas con barba postiza para ser aceptada como rey. La sociedad podía tolerar que una mujer gobernara,
pero no sin disfrazar su figura con símbolos masculinos de poder. Lo fascinante es que, a pesar de todo, la mujer egipcia nunca fue una propiedad. No pasaba de padre a esposo como objeto. Podía divorciarse si era maltratada, podía quedarse con su dote y hasta podía demandar a un hombre en un tribunal. El derecho estaba de su lado, aunque la vida diaria la encadenara a un destino agotador. En la intimidad, la mujer era el pilar de la familia. Educaba a los hijos, transmitía las costumbres, cuidaba del hogar, y en la religión estaba siempre presente. Diosas como Isis, Hathor o Bastet reflejaban facetas femeninas esenciales, desde la fertilidad y la maternidad hasta la guerra y la protección. En resumen, la mujer egipcia era a la vez fuerte y frágil, privilegiada en teoría, pero esclava del esfuerzo físico en la práctica. Su vida estaba marcada por el trabajo sin fin, por la maternidad peligrosa y por la lucha diaria contra el calor, el hambre y la enfermedad. Y sin embargo, en medio de esas duras realidades, poseía un grado de libertad y dignidad que el mundo antiguo rara vez concedía. Porque aunque sus pies estuvieran hundidos en el barro del Nilo, su voz podía llegar hasta los dioses. Capítulo 16. El trabajo en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto, el trabajo no era solo una obligación, era la condición para sobrevivir. No existían los días libres, las vacaciones, ni la idea de trabajar para realizarse. Se trabajaba porque si no lo hacías, simplemente no comías. Tu destino laboral dependía de tu nacimiento. Si eras hijo de campesinos, serías campesino. Si tu padre era artesano, tus manos también acabarían moldeando piedra o arcilla. El ascenso social era casi inexistente. La cuna dictaba tu futuro, y la única excepción real era convertirse en escriba, un privilegio reservado a unos pocos. Si naciste agricultor, tu vida gira en torno al Nilo. Sus crecidas determinan la siembra y la cosecha. Tus herramientas son rudimentarias. Un arado de madera tirado por bueyes, hoces de bronce y tus propias manos. Pasas las jornadas hundido en barro hasta las rodillas, bajo un sol que abrasa. Cada error, cada retraso significa menos grano y, por lo tanto, menos comida para tu familia. Pero tu esfuerzo no es solo para ti. Los recaudadores del faraón llegan puntuales cada temporada. Cobran impuestos en grano y no aceptan excusas. Si la cosecha fue mala, tendrás que entregar lo poco que tienes. Y si no pagas, la deuda puede arrastrarte a trabajos forzados. ¿Y si no eres campesino? Tal vez trabajes en la construcción, uno de los destinos más duros. Olvida la imagen romántica de miles de hombres levantando pirámides con un entusiasmo casi religioso. La realidad era sudor, dolor y cansancio infinito. Trasladar piedras de varias toneladas, cortar bloques de caliza, arrastrarlos con cuerdas y rampas bajo un sol de fuego. Las jornadas eran interminables y las lesiones frecuentes. Torceduras, huesos rotos, espaldas destruidas antes de los 40 años. Los obreros vivían en asentamientos cerca de las obras. Recibían raciones de pan, cerveza y cebollas como pago. Era suficiente para sobrevivir, pero no para vivir con dignidad. Si alguien enfermaba o se lesionaba gravemente, lo reemplazaban sin miramientos. El trabajo en las tumbas reales, en el Valle de los Reyes, era todavía más especializado. Esculpir paredes en roca, tallar jeroglíficos, pintar escenas rituales. Allí no solo había fuerza bruta, sino también arte. Aún así, el esfuerzo físico era descomunal. Respirar polvo de piedra durante años te destrozaba los pulmones, y una caída dentro de un pasaje estrecho podía significar la muerte inmediata. Las mujeres tampoco estaban exentas. Su trabajo en casa era igual de agotador que el de los hombres en los campos. Moler grano, tejer lino, cuidar niños, acarrear agua, cocinar, limpiar,
ordeñar cabras, todo en jornadas que parecían no terminar nunca. Y cuando era necesario, también ayudaban en el campo. Su descanso era inexistente. Los artesanos, por su parte, vivían en un mundo algo distinto. Carpinteros, alfareros, escultores o joyeros creaban piezas tanto para el uso cotidiano como para los templos y tumbas. Su habilidad era respetada, pero la mayoría seguía atada a encargos impuestos por el Estado o por algún noble. Solo unos pocos privilegiados trabajaban por encargo directo y podían mejorar su condición. Y luego estaban los escribas. Ellos eran la élite del trabajo. No cargaban piedras ni se rompían la espalda en el campo. Sentados con sus tablillas y pinceles, registraban impuestos, contratos y rituales. Su poder residía en la escritura, un don que solo el 1% de la población dominaba. Eran respetados, bien alimentados y, lo más importante, estaban lejos de los trabajos físicos que destrozaban vidas. El sistema laboral estaba envuelto en una capa religiosa. El faraón no era solo un rey, era un dios. Así que trabajar para él era un acto divino. Tallar una piedra, arar un campo, pintar un templo, todo se presentaba como servicio sagrado. Y quejarse, dudar o rebelarse no era solo desobediencia, era blasfemia. Muchos aceptaban su sufrimiento como parte del orden cósmico, del Ma'at. Pero no te engañes. Detrás de esa justificación divina había explotación pura. Los campesinos se dejaban la vida por cosechas que apenas probaban. Los obreros morían anónimos construyendo tumbas que nunca serían suyas. Y los artesanos dedicaban años de esfuerzo a objetos que serían enterrados bajo tierra, junto a alguien mucho más poderoso que ellos. Trabajar en Egipto no era un camino de superación. Era sobrevivir un día más. Era resistir al sol, al hambre y al látigo del recaudador. Era saber que al caer la noche, apenas tendrías fuerzas para masticar tu pan duro y beber tu cerveza espesa, sabiendo que al amanecer volvería a empezar la misma historia. En el antiguo Egipto el trabajo no era vida, era resistencia. Capítulo 17. La religión en la vida cotidiana. En el antiguo Egipto la religión no era algo que se practicara un par de veces al mes en un templo. Era la columna vertebral de la existencia. Cada gesto, cada palabra y cada decisión estaban ligados a los dioses. Para un egipcio común, la vida era un tablero en el que había que actuar con cuidado, porque cualquier descuido podía atraer desgracias divinas. El amanecer empezaba con un gesto ritual: dar gracias a Ra, el dios Sol, por haber vencido otra vez a la oscuridad. Porque cada noche, según la creencia, Ra navegaba por el inframundo en su barca solar, luchando contra serpientes y demonios para renacer al alba. Si estabas vivo al abrir los ojos, era porque él había triunfado. El día continuaba bajo la vigilancia de otras deidades. Bastet, la diosa con cabeza de gato, protegía los hogares. Sobek, mitad hombre, mitad cocodrilo, dominaba las aguas del Nilo. Tot, el ibis, era el guardián del conocimiento, el calendario y la escritura. Y Anubis, con su cabeza de chacal, rondaba en la sombra, recordando que la muerte nunca estaba lejos. La rutina más sencilla, como preparar pan, se transformaba en una pequeña ofrenda. Se apartaba un pedazo para los dioses antes de comerlo. Si bebías cerveza, vertías unas gotas en el suelo como muestra de respeto. Al acostarte, se murmuraban plegarias para que Set, dios del caos, no desatara tormentas ni tragedias durante la noche. Pero la religión no solo era devoción, era control. El faraón era visto como un dios en la tierra, descendiente directo de Ra y Horus. Cuestionarlo no era solo un acto político, sino un sacrilegio. Obedecer al faraón era obedecer a los dioses mismos. Y desobedecer podía considerarse un crimen cósmico.
Los templos majestuosos y colosales no estaban abiertos a todos. Eran la casa de los dioses, y solo los sacerdotes tenían acceso al interior. Allí se realizaban los rituales, se bañaban las estatuas sagradas, se vestían con telas nuevas y se les ofrecía pan, vino y carne. El pueblo desde fuera observaba con distancia, confiando en que aquellos sacerdotes mantuvieran el equilibrio del mundo. Porque eso era lo que más temían los egipcios, que se rompiera el Ma'at, la armonía universal que mantenía el cielo, la tierra y el inframundo en equilibrio. La vida entera giraba en torno a preservar esa estabilidad. Si el Nilo no inundaba, era porque los dioses estaban descontentos. Si una plaga arrasaba los campos, era un castigo divino. Y si alguien sufría, se asumía que había hecho algo para provocar la ira de los dioses. Así era vivir en Egipto, con los dioses en cada rincón, en cada palabra, en cada bocado de pan y en cada soplo de aire caliente que atravesaba el desierto. El mundo no era suyo, era un préstamo de las deidades, que había que honrar con disciplina y temor. Capítulo 18. Medicina y amuletos. En el antiguo Egipto, enfermar no era una simple molestia. Era un recordatorio de lo frágil que era la vida en un mundo gobernado por fuerzas invisibles. Y cuando la fiebre subía, la tos no cedía o una herida se infectaba, la esperanza no se depositaba únicamente en las manos del sanador, sino también en los dioses. El médico egipcio, conocido como Sunu, combinaba conocimientos prácticos con rituales mágicos. Eran, al mismo tiempo, curanderos y sacerdotes. Sus instrumentos eran sorprendentemente avanzados para la época. Cuchillos de cobre, sierras, sondas, pinzas, agujas de hueso y vendajes de lino. Se han encontrado papiros médicos que muestran que sabían cómo suturar heridas, drenar abscesos, colocar tablillas para huesos rotos e incluso practicar rudimentarias cirugías o extracciones dentales. Pero junto a ese conocimiento había un segundo pilar: los conjuros. Porque para un egipcio muchas enfermedades no tenían un origen físico, sino espiritual. Un dolor de estómago podía ser un castigo de los dioses, o incluso el ataque de un espíritu hostil. Por eso, al aplicar un ungüento de miel y hierbas, el sanador recitaba palabras sagradas, invocando a Isis o a Horus para que expulsaran el mal. Algunas de sus recetas no estaban tan equivocadas. La miel usada como cicatrizante realmente tiene propiedades antibacterianas. El pan mohoso aplicado sobre heridas contenía de forma natural penicilina, y el aceite de ricino se usaba como laxante con un efecto comprobable. Sin embargo, no todo era tan eficaz. A veces se prescribía estiércol de cocodrilo o sangre de lagarto, mezcladas con dátiles para aliviar dolencias. Un remedio más simbólico que real. El dolor, la fiebre y las infecciones eran constantes, y la esperanza de vida rara vez superaba los 35 años. Sin antibióticos, sin anestesia, una simple muela infectada podía llevar a la muerte. La odontología era especialmente dura. Los dientes se desgastaban por el pan lleno de arena y piedras diminutas, resultado de las piedras de moler. A los 20 años, la mayoría ya tenía las encías destrozadas. Ante este panorama, los amuletos se convirtieron en compañeros inseparables. Colgados del cuello, atados a la muñeca o cosidos en la ropa, se creía que protegían al portador. El más común era el ojo de Horus, símbolo de salud y protección. También abundaban los escarabeos, amuletos en forma de escarabajo que representaban renacimiento y fortaleza. Una mujer embarazada podía llevar colgado un amuleto de Taweret, diosa con forma de hipopótamo que protegía los partos. Los amuletos no solo eran usados por los vivos, también se colocaban en las momias para garantizar un viaje seguro al más allá. Cada pieza, cada piedra,
Cada inscripción tenía un propósito: proteger el corazón, guiar el alma, espantar a los demonios. Buscar curación en Egipto era en realidad un equilibrio entre lo físico y lo espiritual. La misma mano que preparaba un ungüento recitaba un hechizo. El mismo sanador que limpiaba una herida colgaba un amuleto en el cuello del enfermo. La ciencia y la fe eran inseparables. En definitiva, en el antiguo Egipto, sobrevivir a la enfermedad no dependía solo de hierbas o cuchillos de cobre. Dependía también de la confianza en que los dioses, de algún modo, habían escuchado tu plegaria.